¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias a Dios. Muchas gracias por permitirme este espacio. Con gusto. Bueno, profe, en primer lugar, bueno, me voy a presentar. Como saben, mi nombre es Natalia Alarcón Valencia. Estoy estudiando en la Universidad UNAD desde la ciudad de Ibagué. Y pues antes de iniciar con las preguntas de la entrevista, me gustaría que me contara un poquito de usted y su profesión. Ok. Bueno, Natalia, mi nombre es Eliana Gisela Loaiza Bayona. Yo soy licenciada en inglés de la Universidad del Tolima. Bueno, antes de eso soy normalista superior y ahorita estoy estudiando la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza de inglés como lengua extranjera. ¿Qué más te cuento? Bueno, estoy trabajando desde el 2017 en la institución educativa técnica ambiental Conveima, que queda en la zona rural. Y estoy trabajando desde el 2017 en la institución educativa técnica ambiental Conveima, que queda en la zona rural. Y ahorita en este año soy directora de grupo del grado segundo, pero pues oriento el inglés en toda la escuela, de primero a quinto. Ah, ok, profe. Es curioso porque mi mamá también es profesora, claro que ella es profesora de sociales. Por ese momento yo pues no pude presentarle ya la entrevista. Ah, ok. Bueno, la primera pregunta es, como educadora, ¿cuál cree usted que es la importancia de la educación? Bueno, pues es esencial. Es como la base de todo, es la oportunidad o la forma en la que tenemos los seres humanos de transmitir u orientar el conocimiento y pues aprender un poco más. En ese proceso como de orientación y de ese fluir, pues se va construyendo el saber. Y pues es la base de todo, como dicen, la educación es como la madre de todas las profesiones, o bueno, la profesión de maestro. Sin esa no existirían las demás. Exacto. ¿Por qué decidió convertirse en docente? Creo que toda mi vida eso fue algo que fue como inculcado desde muy pequeña porque yo desde mi preescolar estuve en una escuela normal. Entonces, esos colegios tienen el enfoque de crear o de formar educadores. Entonces, siempre ver el ejemplo como de toda la vida tuve practicantes, docentes, entonces yo decía, bueno, ya cuando empecé a ver pedagogía y hacer las prácticas en el colegio, pues ya era como que me gustó, yo dije, bueno, creo que voy a estudiar la técnica, que son los 2 años de la normal, y después miro a ver si sigo o no. Y definitivamente sí, me incliné por los idiomas. Entonces, pues eso fue como ya siento que es mi vocación. Sí, aparte que los idiomas abren muchas puertas también. Exacto. Bueno, profe, ¿cómo definiría la didáctica? Ya que pues la didáctica es eh, algo que los docentes siempre utilizan para dictar clase, para aprender de los estudiantes y todo este. Bueno, la Entonces, didáctica ¿cómo es como la forma o la ciencia que te da a ti los métodos, las formas de enseñar o de transmitir ese saber, de construir ese saber. Entonces, la didáctica te da a ti como esas herramientas para poder orientar pues el área o el saber que tú quieras enseñar. Ajá. ¿Cuál es la relación de la didáctica con el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, como te dije, como es la didáctica es la ciencia que te da como los métodos, las metodologías para la enseñanza. En ese orden de ideas sería como pues una parte fundamental del proceso de enseñanza porque de ahí tú tomas y tú dices, por ejemplo, voy a aplicar cierta metodología con estos estudiantes y de pronto si ves que no te funciona o si ves que sí funciona pero hay que mejorar, pues tú vas como puliendo esa metodología o esa técnica en tu
quehacer docente. Ujú. Ok, ¿qué se debe tener en cuenta cuando diseñamos material didáctico? Pues muchas cosas, la verdad. Debes tener en cuenta eh, la edad de los estudiantes, debes tener en cuenta los objetivos con el cual tú vas a diseñar el material, eh, la, digamos, la forma en la que ellos, o bueno, el fin del material, porque no es crear un material por crearlo, sino que eso tenga un propósito real y que ellos puedan, como interactuando con ese material, se dé el aprendizaje que tú quieres alcanzar en ellos. Que sea llamativo, que sea, bueno, el material puede ser virtual o físico, entonces, eh, pues dependiendo de alguno de las formas en las que lo quieras aplicar, debes tener en cuenta ciertos otros aspectos. Entonces, si es virtual, de pronto la conectividad de los estudiantes, la facilidad del manejo de la herramienta, así. Dale, profe. A ver, ¿qué tipo de didáctica utiliza para explicar un tema complejo para los estudiantes? Bueno, yo siempre, yo aprendo, yo soy muy visual y así me gusta como enseñar. Entonces, soy mucho de crear material en forma física o, bueno, o virtual, pero que sea llamativo visualmente. Y me gusta mucho hacer juegos por medio de juegos. Entonces, bueno, yo soy docente de inglés, entonces en las clases en pandemia trataba siempre de que mis clases, según de acuerdo al tema, fuese un juego online con los que se conectaran, jugar eso. Entonces creo que es una forma muy efectiva y divertida para los niños de aprender. Ok, profe, ¿me permite un segundito? Dale. Bueno, profe, ¿cuáles son las características principales de un educador en cuanto a los valores éticos y las cualidades? Pues lo que se debe o lo que se espera de un docente, ¿no? Que sea como muy responsable, que sea amable, que ame su profesión, porque de ahí pues nace todo. Si tú haces algo con algo que no te gusta, pues tú como que vas a tener una actitud reacia o no vas a como a crear o a enseñar o a planear con amor y de verdad para que los estudiantes aprendan, sino que lo vas a hacer por hacerlo. Entonces, a raíz de esa vocación, yo creo que es el respeto, eh, la, también la conciencia de tus estudiantes en cuanto a ellos tienen, o sea, no solo son estudiantes, sino que también son seres humanos y también tienen sus problemas, así sean pequeños, pero son los problemas de su edad. Entonces, como que no apartar eso, ser como, es que no encuentro la palabra exacta, tratar de ser como muy, de ponerse en los zapatos de ellos, muchas Empáticos. veces empático, eso, Ujú. porque muchas veces ellos tienen problemas que nosotros no sabemos y tal vez eso les está afectando en su proceso de aprendizaje o si de pronto se abren a abrir a hablar con nosotros, como recibirlos porque están depositando esa confianza en uno y tratar de apoyarlos y de guiarlos, ¿no? Entonces, como ser muy, muy humano, a mí me parece que eso es vital también en un docente, ser muy humano. Y aparte de que los docentes somos de todo en las escuelas, médicos, mamá, papá, de todo, enfermeras, bueno, mejor dicho. Sí, eso es verdad. Bueno, hablando de problemas, digamos, a veces pasa que los docentes tienen un alumno que o no comprende un tema o sí, tiene un problema de aprendizaje, o no problema, no lo llamamos problema, sino que aprende diferente.
Ujú. Entonces, digamos, ¿qué tipo de didáctica usted utiliza para aplicar un, digamos, para un tema complejo para algún estudiante? ¿Qué tipo de didáctica utilizaría? Pues la verdad, nosotros en la universidad no nos enseñan a manejar ese tipo de estudiantes. Entonces, cuando tú te enfrentas a una situación de esas es complicado. Y, bueno, lo que yo hago y creo que lo que hacemos todos es buscar ayuda y buscar apoyo en docentes que tengan experiencia con ese tipo de estudiantes. En el colegio, afortunadamente, tenemos este año y hemos tenido en algunos años la docente de apoyo, que es la que se encarga de, a la cual nosotros remitimos los casos que posiblemente tengan dificultades de aprendizaje. Entonces, ella los valora y los remite. Y bueno, cuando ya les han hecho exámenes y ya el niño, o ya el niño tiene un diagnóstico, que también hemos tenido niños con Asperger, con una limitación cognitiva, lo que hacemos es adaptar esa metodología, ese plan de clase a ellos y al nivel que ellos pueden alcanzar. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, bueno, en cuanto a las explicaciones, si es necesario explicarles 5 veces y de diferentes formas, tú lo debes hacer. O sea, el propósito es que el niño entienda. Y en cuanto a la asignación de tareas, tú no le vas a dejar, si a todo el grupo le dejas 10 ejercicios, a ese estudiante le dejas 5. O sea, es como reducirle ese estrés que le pueda causar la carga académica. ¿Sí? De esa forma, pues hemos trabajado ya en la escuela y en el colegio en general para con ese Darle tipo de como una población. prioridad. Sí, también aplicamos el PIAR, lo que llaman el PIAR, para esos Ah, estudiantes ok. ya diagnosticados. Bueno, ¿cuáles son los pasos que realiza para planear una clase? Mm, creo que la básica, en la clase de inglés yo hago la de Presentation, Practice, Production, que es presentación, práctica y producción. O sea, esa es como la general. Pero en el colegio tenemos como un formato, sí, como una guía, porque tenemos el programa de Todos Aprender y ellos manejan como una estructura de planeación de clase con más pasos. Entonces tenemos, debido a la pandemia, las guías se adaptaron a ese plan de clase y las guías tienen los mismos pasos del plan de clase. Entonces empezamos con estructuras, se hace como una ambientación o una introducción al tema que tú vas a tratar. Después se hace la estructuración, que es la parte de la conceptualización o de explicar el tema. Luego la práctica, luego sigue la transferencia, que es donde, bueno, la práctica donde el niño practica el saber, la transferencia es donde lo aplica como a otros contextos y al final va la evaluación. Entonces, en general, esos son como 5, sí. Los pasos que se llevan para planear la clase o, sí, en el plan de clase tenemos esos. Ok, profe. ¿Qué obstáculos ha tenido a la hora de explicar un tema? Mm, pues primero los de tipo físico. Eh, por ejemplo, que pues en la zona rural es muy complicado a veces que se va la luz, entonces los salones son muy oscuros y uno de pronto tiene preparado unos videos y pues como no hay luz, pues no se puede. Otro de pronto es que uno también tiene preparado algo y en ese momento como hay un solo video bin, otro docente tiene ocupado el video bin, entonces también toca esperar o esperar a que lo desocupe y eso. Ya pasando a la parte de otros aspectos, tal vez que uno a veces maneja un vocabulario muy alto y los niños a veces no lo entienden, bueno, los estudiantes en general. Entonces, a medida que uno va como avanzando en la clase, se va dando cuenta de esas pequeñas cosas, entonces ahí es donde el plan de clase cambia, porque uno dice, ok, bueno, tal vez esto es muy complicado, bueno, yo tengo 5 puntos o 4 puntos para explicar, pero solo alcancé a explicar uno.
y veo que causa dificultades, entonces sigo reforzando eso para antes de avanzar a lo siguiente. Entonces es como eso, como el tema de que tú tienes diferentes chiquitines con diferentes niveles de comprensión, por decirlo así. Entonces tú tienes que tratar de alcanzarlos a todos. Unos van a entender más rápido, otros se van a demorar un poquito más, pero pues es complicado tenerlos todos al mismo nivel, pero hay que tratar, hay que tratar. Exacto. ¿Cómo garantizar una buena comunicación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje? Una buena comunicación con quienes, con los estudiantes, Con con los los padres, estudiantes, sí. No, con los estudiantes. con los estudiantes. Eh, pues creo que es tratar de darles mucha confianza para que ellos le digan a uno, bueno, si no entienden, por favor, díganme, porque ellos a veces no participan o no dicen que no entendieron por miedo a que los compañeritos se burlen de ellos o a que el más pilo le diga, ay, pero si eso está fácil, entonces, como ese matoneo que puede haber en ese momento en el salón, entonces como que desde un principio irlos como educando en el tema de que podemos participar y decir que no entendemos y nosotros le explicamos de nuevo, así sean una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, pues se les va a explicar y que no tengan miedo en ese sentido. En el otro también es como darles la confianza de que si tienen, bueno, ahorita es muy triste ver muchas noticias de abuso, de violaciones, entonces también inculcarles esa parte de que si ellos tal vez tienen algún, bueno, primero que nadie puede tocarlos en sus partes íntimas, eso es algo que siempre se les recalca, pero que si también pasa, pues que hablen con alguien, o hablen con sus papás, o alguien con alguien al quien le tengan confianza. Y muchas veces no lo hacen con los papás, sino que esa persona es el maestro. Entonces, ellos pueden contarle a uno, pues, cómo se sienten, qué está pasando y todo eso. Es de mucho como recordarles eso y darles esa atención cuando la requieran. Ok. ¿Qué estrategias utiliza para atraer la atención del estudiante? Pues durante una clase. Pues con niños es más como más dinámico, bueno, con adolescentes también tiene que ser como más. Entonces, con niños es como con juegos, con ser muy dinámico y como en la actitud en la que tú das la clase tiene que ser llamar la atención. Si tú le vas a leer un cuento, pues leerlo con buena pronunciación, modulando las voces o haciendo de verdad las expresiones, digamos, si es una admiración de hola, digamos que hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y así, o sea, eso les llama la atención a ellos y también los mantiene despiertos. Si es con adolescentes, creo que todo gira en torno a que tratemos de llamar la atención en el tipo de actividades que se diseñan. Entonces, a algunos adolescentes les da pena hacer juegos, pero a algunos otros sí les gusta. Entonces, como tratar de mezclar eso y como que los temas que se traten o los temas en los que gira en torno a la clase sean llamativos para ellos. Hacerles preguntas de sus vidas, de su cotidianidad, bueno, como Que se relacionarlo vayan mucho con sintiendo en su, confianza. sí, y relacionarlo mucho con lo que ellos están viviendo en ese momento. Ok. ¿Cómo, cuándo y qué debemos evaluar? Digamos, pues uno, ¿cómo lo pongo yo? Sí, evaluar, digamos, al estudiante como tal. Lo que pasa es que hay dos tipos de evaluaciones. Hay evaluación formativa y evaluación, es como la parte, eh, ¿cómo es? Procedimental. Entonces, en la evaluación, bueno, cuantitativa, la que tú calificas de 1 a, o sea, tú estás evaluando, digamos, el saber que tú, bueno, que tú como que das una clase, o bueno, vieron ciertos temas durante un periodo y haces una evaluación como al final para evaluar y a ver si los chicos alcanzaron ese logro. Entonces, en cuanto a esa evaluación, es como el chequeo de que sí se comprendió ese tema, pero muchas veces hay niños en los que de pronto no les va bien en los exámenes, pero ellos saben. Entonces,
es ahí donde viene como que tú no debes hacer la evaluación solo al final, sino desde el inicio. Entonces, mirar cómo es su proceso de aprendizaje. De pronto el chico sí sabe, pero le dan nervios o no le gusta presentar exámenes o no entiende las preguntas escritas o no sabe escribir las respuestas. Bueno, por otro lado, la evaluación formativa es ya como tú enfocarte al la forma diferente de no evaluar, bueno, sí evaluar el conocimiento, pero de una forma diferente. Entonces, usando estrategias, no solo un test, sino, por ejemplo, que te digan tres cosas que, bueno, dos cosas que aprendió, una cosa que quisiera mejorar de la clase y una pregunta que tenga con respecto. Bueno, hay diferentes estrategias para preguntar eso. Entonces, en inglés se llama Two Stars and a Wish y es 2 estrellas y un deseo. Entonces, 2 cosas que aprendió y una cosa que quisiera mejorar de la clase o quisiera reforzar más. Hay otras estrategias, ¿no? Ya no recuerdo tantas. Hay otra que se llama, hay un árbol y en el árbol hay diferentes muñequitos dibujados. No me acuerdo cómo es que se llama. Creo que se llama Reflection Tree. En el Reflection Tree hay diferentes muñequitos en diferentes partes del árbol. Entonces hay uno que está en la punta del árbol haciendo así. Entonces tú le dices al estudiante, bueno, al finalizar de estas clases de cierto tema, ¿cómo te sientes con respecto a ese conocimiento? Colorea el muñequito colorea el dibujo con el que te identificas. Entonces hay otro que se está por allá cayéndose de una rama. Hay otro que ni siquiera se ha subido al árbol. Hay muchos haciendo muchas cosas. Entonces ahí esa es otra estrategia de evaluación formativa y ahí tú te vas a dar cuenta, bueno, el estudiante si se siente realizado va a dibujar, va a colorear el de arriba, pero si siente que no aprendió nada, pues va a colorear el de abajo. Y si se siente que en un momento se estancó, pues va a colorear como el que está cayéndose o algo así. Entonces tú ahí, eso te sirve a ti como para ver y es una forma diferente, a ellos les gusta, pues como ese tema de los muñequitos y eso. Sí, algo diferente. Bueno, como docente de inglés se deben evaluar las 4 habilidades del idioma de manera simultánea. No es posible evaluarlas todas de manera simultánea, porque tú siempre, cuando vas a realizar una actividad, siempre se prioriza, o sea, siempre se hace una habilidad fuerte con una suave, por decirlo así. Entonces, si de pronto tú en tu actividad vas a aplicar una actividad de speaking, pero para eso tiene que ser un reading. Entonces, ahí no hay, bueno, hay producción y hay recepción, habilidades productivas y habilidades como de que tú recibes información. O tú haces un listening y un speaking, o tú haces un listening y un writing. Entonces, nunca va a haber como todas reunidas, o puede que sí, en diferentes momentos, pero al mismo tiempo no. Entonces, lo que tú debes hacer es, bueno, si tú vas a evaluar, decirles a ellos primero cuál es el objetivo de la actividad o qué es lo que se va a evaluar y ya pues tomar tus calificaciones, hacer tus notas de la producción del estudiante, bueno, lo que sea. Y luego darle como la retroalimentación de eso, ¿no? Porque no es solo evaluar por evaluar, sino para que ellos sepan cómo se les evaluó y qué deben mejorar. Claro. Bueno, ¿qué considera que ha sido la clave del éxito en su carrera docente? Pues la verdad yo amo trabajar con niños, me encanta trabajar con niños y creo que ese amor y la vocación que tengo es lo que me ha ayudado a llegar hasta ahorita donde estoy. Y pues también el amor digamos, a los idiomas es lo que me impulsó a hacer la maestría pues en lingüística aplicada, en enseñanza de inglés, porque tuve la oportunidad de hacerla en educación, pero pues yo decía la verdad, pues no me interesa estudiar maestría en educación, así me la regalen. Entonces, pues yo esperé y ahora afortunadamente pues estoy
prácticamente a mitad de maestría. Entonces, la verdad me siento muy contenta, aunque es un reto por el tema de estudiar y trabajar y todo eso. Bueno, y ya la última pregunta. Dentro de su experiencia, ¿qué consejo u orientación le brindaría a los nuevos educandos? ¿Educandos o educadores? Bueno, yo investigué educandos y educadores y es como lo mismo. Bueno, pero educadoras, sí, educadores. Pues yo tengo entendido que educandos eran los chicos y educadores, nosotros los profes. Bueno, a los Entonces, sí, nuevos educandos educadores, porque serían educandos porque seríamos para nosotros, para para los los, nuevos, sí, los jóvenes, los que estamos, digamos, en el proceso. pero de los que están estudiando licenciaturas. Ajá. Ok, bueno, ¿qué consejo les daría? Que no se quedaran solo con lo que aprenden en la universidad, porque lo que uno aprende en la universidad, o sea, es la base de lo que uno va, de su quehacer en un futuro, pero el conocimiento no es limitado. Entonces, cuando tú estudias más, tú te das cuenta como de nuevas metodologías, vas haciendo como una reconstrucción de saberes y vas mejorando tu práctica docente. Eh, También que no dejen de lado la parte del ser persona, que ustedes son personas y que esos estudiantes también, que esa parte como de la parte afectiva y emocional de ellos también es importante porque va a tener una influencia sobre su rendimiento académico. Y es que más que otra cosa, que traten de aprender tanto como puedan. Sí. Sí. Bueno, profe, pues yo le agradezco muchísimas gracias, de verdad, mil gracias por esta entrevista. Pues sí, de verdad esto va a servir muchísimo, porque esto, digamos, es también para una pequeña práctica para nosotros, para ir aprendiendo, porque, digamos, yo creo que más o menos el año entrante nos toca ya entrar a práctica como tal. No sabemos cómo van a ser las prácticas, porque, pues como sabe, profe, todo es virtual, y pues la gracia de uno como docente, bueno, iniciando, es como interactuar con ellos de manera pues así presencial, para que uno vaya aprendiendo de ellos. Uh-huh. Entonces, pues digamos, esta actividad me pareció muy chévere porque uno aprende más acerca de los profesores y más de los de inglés, porque como le dije, mi mamá es profesora de sociales y pues también veo ella a diario cómo lucha con sus trabajos, con los temas, cada cosita que les corresponde a los docentes, también lidiar con los padres de familia. Y por eso también muchas veces me pongo en sus zapatos, porque sé que no es fácil, pero pues sí, todo esto es de retos y lo bueno es Sí. uno aprender cada día mucho más.